Y esto es A medias. un episodio electoral. Electoral y básicamente hablar de esta compulsión venezolana por el voto, que es el votismo. Ok, ¿cómo definirías el votismo? El votismo es la compulsión por votar, aunque se sabe, aunque se sepa en ese contexto que no sirve para nada. Porque no es que el voto no sirve para nada. El voto es una gran herramienta cuando sirve para algo. Cuando sirve para algo y cuando no, depende completamente de las condiciones. De las condiciones. Entonces, vamos a hablar de eso en este episodio. Quiero hacer un disclaimer de mi voz. Estoy posgripe. Tienes una voz ahí medio nasal. Bueno, pero igual me escuchan y me entienden. Medio mocosita. ¿Por qué queremos las elecciones? Porque obviamente volvemos al circo de las elecciones. Volvemos al ciclo de... Yo electoral. dije circo, pero me gusta el ciclo también. Es circo y ciclo. Sí, es el círculo. Yo Vamos siento a llamarle el el círculo. círculo. Una nueva palabra. Yo creo que las elecciones para los partidos políticos venezolanos Es fiesta. es como droga. Sí. Ellos se ponen locos. Hay elecciones y Es la Dios. compulsión, el votismo. ¿Por qué? Porque si no van a elecciones, básicamente tienen que ser electos para mantenerse como partidos, porque si no, quedan eliminados. Quedan como, creo que, no sé si quedan como una asociación civil, pero dejan de ser partidos. No pueden ir a las próximas elecciones. Eso pasa. Si tú no vas a elecciones y obtienes votos, deja de ser un partido, ¿no? ¿Sí? Sí, No, sí. papi. Sí, No, vos podés decidir no participar y seguir siendo un partido constituido. creo que no. ¿Dónde sacaste eso? Lo saqué, ahorita voy a averiguar, pero para darle datos. Pero sé que tienen que ir a elecciones porque si no pierden su capacidad de ese partido. Te lo juro. Vamos a averiguar. Y ahorita seguimos. Espéramelo ahí. Sí, te voy a decir. Estaba investigando la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de 1965. ¿Y eso se está en vigente Venezuela. ahorita? Mira, probablemente sí. Y si no, vamos a averiguar. Pero dice en su artículo, capítulo 4 de la cancelación del registro y disolución de los partidos, artículo 27. La inscripción de los partidos políticos se cancelará cuando hayan dejado de participar en las elecciones de 2 periodos constitucionales sucesivos. Pero elecciones cualquiera. Sí, cuando dejen de asistir a 2 elecciones seguidas, quedan canceladas. Sí, eso se ha hablado bastante del sistema de partidos, que por eso tienen que ir a elecciones. Coño, yo no sabía eso. Wow. Yes. Pero es muy raro porque nunca han utilizado ese argumento para... Sí, es que yo lo he visto. Lo que pasa es que nunca sabía que estaba en Wow, una mira, ley. the more you know. Aquí aprendiendo cosas que no sabía. Entonces Ok. tienen que ir a elecciones, por un lado, entonces les conviene creer en elecciones. Sin embargo, cuando el sistema electoral o el centro electoral no te da la confianza, no te garantiza las condiciones necesarias para que tú puedas ir a una elección y consideres que el resultado es justo y refleja la realidad, obviamente la gente no va a confiar en el voto porque la gente Y no va a está querer miedo. votar. Entonces, es que aquí tenemos como 2 opciones o que creo que se contradicen. Y creo que tenemos mucho rato aquí en Venezuela hablando de votar y no votar y todas las cosas. Porque hay una parte de la oposición y gente democrática que los apoya, que dice que hay que votar. Aún así, el resultado no sea el que esperamos, sino que lo utilizamos como para movilización de la población. Y está nosotros y dice, ¿para qué voy a votar? Que lo que yo siempre he dicho, ¿para qué votas si no vas a elegir? Entonces, Exacto. creo que hay que decir que cuando Por tú eso que no vives... son elecciones, son votaciones. Yo digo, me gusta decir fiesta electoral. Es una Porque es fiesta como una electoral. fiestica. Ellos van tripeando, Sí. la gente le pone plata, Mojas engañan a el la dedo. gente. Te llevas de cotillón el dedo mojado. El dedo moja... Bueno, yo te voy a decir, yo solamente he votado una vez en mi vida. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Cuando cumplí 18, voté en la de la asamblea. En 2015. Es mi única elección que voté. Yo he votado en más, pero desde esa no voto. O sea, Y yo yo tengo siento que yo no 7 tengo- años sin votar. E incluso 8. en estas primarias, que ahorita vamos a hablar de las primarias, yo dije, yo voy a votar. O sea, estaba convencida. Y después cuando vi como el shit show de toda la oposición, yo dije, Sí. no joda. Yo andaba igual. Como que bueno, dejé de creer en el voto. Pasó todo lo que pasó con Guaidó. Se cayó todo ese intento. Y estamos otra vez como que retrocedimos. Y pienso, entonces me ha tocado volver a votar o no voy a Exacto. votar. O sea, Entonces, por un lado, sabemos que el voto es una herramienta. Y que yo siento que no hay que descartarla 100%, pero siempre y cuando la puedan instrumentalizar bien en el contexto. Y no creo que los partidos tengan la capacidad de hacerlo. No, vale, si más bien ya están diciendo que no podemos garantizar el voto de la gente afuera. Eso me pareció tan... ¿Cómo no vas a garantizar el voto de la Coño, gente afuera? me pareció hasta
Creo que fue es una grosería. Fue una grosería. Es como me pareció, una falta de respeto. ¿Qué te pasa? O sea, de pana vas a seguir... Algo que he leído mucho en Twitter, que me gusta, que me pareció un muy buen argumento, es que cuando tú estás en un régimen autoritario, cuando tú tienes que hacer todo para diferenciarte de tu secuestrador, del gobierno, y que no puedes seguir como en la misma línea de narrativa y de acción que te puedan comparar con ellos. Entonces, si tienes a un gobierno que le quita derechos a la población, que incluso le ha quitado derechos de voto, obviamente, porque el CNE no lo garantiza. No garantiza y no habilita ningún tipo de mecanismo fuera del país. Y te cambia el centro de votación. Te los cambia y hacen todo para que sea difícil. Cuando a ellos no les conviene. Para que no votes. Tú tienes que diferenciarte y buscar los mecanismos para, por lo menos, hacer que la gente diga, ok, esta gente que está aquí me representa por lo menos y está buscando. Está luchando por mí. A mí creo que lo que más me llamó la atención y me molestó también es que ellos vuelven a actuar como si ellos no sabían que iba a haber elecciones el año que viene. Sí, como que les agarró por sorpresa. Ay, me sorpresa. Empezaron ya apenas el día que anunciaron las primarias, Maduro salió con el mazo dando, diciendo, con Diosdado al lado, diciendo... Que eso te muestra. Yo no tengo motivación para seguir con México. Esta gente no ha cumplido su palabra. Entonces ahí te avisó como que, mira, tú sigues creyendo que tú vas a ir con todo ese pocotón de electores inhabilitados y yo no te voy a dar la habilitación a menos que me des lo que yo quiero, que son $3,000 millones. Y no lo va a hacer. Que no los maneje la ONU, sino que los manejen ellos. Lo peor de todo es que una de las esperanzas de México era que le dieran algún tipo de concesión electoral. La habilitación. Por lo menos. Y la mayoría de los que se van a lanzar, la mayoría de los precandidatos están inhabilitados. Están inhabilitados. Entonces, Capriles, incluso María Corina. María Corina está inhabilitada. Todos. Guanipa. Bueno, entonces, ¿quién nos va a quedar? Exacto. Guaidó. Todos se quieren lanzar porque esperan que México resulte en una habilitación. Y ahí ese mismo día Maduro le dijo, mira, chico, tú no vas para el baile si yo no quiero. Pero algo que quiero resaltar es que el hecho de que Maduro haya aparecido con Diosdado en el mazo dando es porque, coño, ahí hay una intención, ¿sabes? Como que no es que no les importa. Fue que Maduro apareció. O sea, como que Maduro se vio la necesidad de ponerse al lado de Diosdado a hablar. De casualidad era el cumpleaños con el mazo dando. De hecho, era muy cómico porque la torta tenía un masito arriba. ¿Verdad? Era una torta de 2 pisos, 3 pisos, roja, con un mazo arriba clavado. ¿A quién le habrán mandado a hacer esa torta? ¿Te imaginas? No sé. ¿Tú te imaginas que...? Papi, haceme una torta la tortica. Que tenga un mazo arriba, pero que el vaso sea de chocolate, ¿sabes? Que la uno puede comer. Como un cavernícola. Y que salga chocolatico así derretido. Marico, de seguro cobra un verguero de plata. Seguro. Y usted cobra un verguero de plata. Claro. Pero... Y me dio mucha risa que tenía un masito. En fin. O sea... Entonces, él se acercó ese día para como felicitarlo. Y aprovechó y lanzó esa pullita ahí que como a las primarias. Yo cuando yo vi eso, yo dije... O sea, literal fue como que, voy a pretend to be shocked. Yo voy a pretender que esto que era lo obvio. Era obvio, sí. El resultado... Lógico. Entonces, por eso cuando uno habla de negociaciones, y es como que, ¿qué? Entiende tu contexto, papi. Estás en una negociación y tú sabes cómo actuó el gobierno y todavía hay gente... O sea, todavía yo veía como mucho interés, como no sabiendo con quién se estaban enfrentando. Entonces, me cuesta mucho confiar en esa dirigencia. Sí, porque siempre está la Y. O es ingenua o es cómplice. Exacto. O es ingenuo porque tú crees que tú hablas con no sé qué diputado chavista y es super pan y te dice, vale, yo te voy a conseguir o qué sé yo cómo habla esta gente y se promete cosas y dice, no, sí, te vamos a habilitar. Yo creo que es más esperanza. O es cómplice de sencillamente jugar un juego que saben que van a perder. Y está, bueno, yo hice, porque ahorita estoy estudiando, hicimos en resolución de conflictos, hicimos algo. Y hay una categorización de las negociaciones en el que uno juega para ganar ellos y el otro simplemente está en una posición sumisa y no habla lo suficiente duro para hacer cumplir sus objetivos, sino que espera que el otro le dé algo para no molestarlo. O sea, como que la posición está sumisa esperando que le puede dar el chavismo, porque si saben si hacen algo brusco, ellos se van de la mesa. Pero creo que independientemente de lo que harían, igual sí van a parar de la mesa si no le daban lo principal que ellos estaban pidiendo. Claro. Entonces es como algo que, no sé si ya lo dije en otro episodio, de que ya hay o sea, estamos en otra etapa del conflicto. ¿Sabes? Sí, mencionaste que ya terminó... Cerró una etapa con el gobierno interino. Y creo que es importante saberlo porque ya la dinámica es distinta. A pesar de que hay ciclos que se van a repetir y el contexto es cada vez peor. Porque estábamos leyendo en el Observatorio
electoral venezolano, que sacó un informe, el informe 99, pueden buscarlo en su página. Salió este mes. Salió este mes, que es sobre como las democracias en el mundo y cómo van decayendo, que ya lo hemos hablado acá. Y se basa en el informe de The Economist y en el vamos a buscar el nombre, porque las siglas son IDEA. Pero sí, que hace... básicamente son análisis de las democracias en el mundo como están en decadencia. Y se llama Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Y publicó un informe en español que el estado de la democracia en el mundo. Entonces, evidentemente no va a enfocarse en Venezuela, pero habla de que no somos la excepción en el mundo. Somos los peores. Somos los peores en América. En América completo somos después el de peor. Nicaragua, después de Haití y después de Cuba. O sea, imagínate. Estamos en un peor puesto. Que hay ellos mencionan 4 autocracias en América. Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y Venezuela está en el peor puesto. 149, ¿no? De 167. Sí, ajá. 167. De todos los países del mundo. De todos los países del mundo. Y en América somos el peor. A pesar de que América... O 147. Busca ahí está el número en el informe. Vamos a buscar. Porque Cuba estaba como 10 puestos arriba de nosotros. Nicaragua también. El índice ubicó a Venezuela en la posición 147 de entre 167 países listados. Entonces, el dato pone a Venezuela 4 peldaños arriba en relación a la clasificación del año anterior. O sea, que subimos 4 peldaños. Pero... Y en el fondo Nicaragua está en Afganistán. Entonces, Nicaragua está en el 147, Cuba en 139 y Haití en el 135. ¿Y Venezuela? Y nosotros 147. ¿Con Nicaragua estamos empatados? No, Nicaragua está en 143. O sea, estamos mal. Pero lo que queremos hacer, como explicar con el informe, es que hay como un contexto global, hay un trend global en el que ya las democracias están retrocediendo, hay un poco... Una decadencia. Hay decadencia en la democracia, que ya lo hemos mencionado, pero aquí se enfoca en la parte electoral. Y uno de tantos criterios fue que no hay confianza en la clase política, en la falta de capacidad del Estado, ya sea porque no pueden o porque el gobierno no tiene voluntad, Venezuela, y también en la falta de confianza del organismo electoral. Cuando tienes un organismo electoral funcional, se supone que ellos tienen que promover la confianza y el mecanismo del voto para salir de donde sea. Claro. Entonces tenemos un CNE, y eso lo menciona en el informe, que es un CNE que no se ha encargado ni siquiera de promover el derecho al voto, ni de educar con derecho a la gente para que vaya a votar. O sea, no hay declaraciones. Pensionaron las elecciones de la Asamblea, de la Asamblea Chavista ahorita, en el que dijeron, marico, no hay confianza en el organismo electoral porque ni siquiera hay declaraciones. Antes veíamos a Tibisay en todos lados. Antes por lo menos pensamos en CNE y teníamos una persona que era vocera, a pesar de que, Y Chávez se encargó de vender la idea al país de que mientras más elecciones, más democracia mayor tiene la democracia en Venezuela. Y por eso tantas elecciones. Y todavía se ufanan de que de 23 hemos ganado 21 o lo que sea. No sé cuántas hay. Ya ha habido demasiadas elecciones. En promedio hay como una al año. Que es muchísimo. Entonces uno piensa que eso es un indicador de elecciones. O sea, exacto. Es algo que me llama la atención. Por eso es que, como hay año tras año, la vaina es un ciclo. Es un ciclo. Porque es como las 4 temporadas: primavera, verano, otoño, invierno. Es campaña, elecciones, protesta y depresión. Bueno, ya nos cortaron la protesta, por lo menos. Claro. Bueno, hay mucha gente protestando. Pero no está haciendo ruido. Por elecciones. No por elecciones. Están protestando los maestros por aumento de salario. Hay muchas protestas. Ha crecido el nivel de protestas en el país. En los últimos años, a pesar de la pandemia, subió. Subió, ¿no? Y en la pandemia hubo mucho de conflicto político. No sé, pero hablan de... No me acuerdo el nombre, las siglas exactas. Hablan de aumento de las protestas en la calle. Y me llama... O sea, marico, hay tantas cosas que están pasando en el país que la clase política la puede capitalizar. En estos días estamos en el grupo que nosotros tenemos un grupo con gente increíble, sobre que está bien la crítica a la oposición, pero siempre hay que tener en cuenta que ellos tienen más de 20 años sin poder ejercer la política de una forma normal, y que se están adaptando, y que, bueno, coño, ser oposición en dictadura no es fácil, pero sin que eso sea excusa, pero siempre tenerlo como, ¿sabes? Como que esto es un factor. Esto es un factor que está pasando y que se tienen que, como no sé si reinventar. La última vez que tuvieron poder fue en la Asamblea
poder y se lo quitaron. Realmente se lo quitaron. O sea, Se lo tuvieron quitaron. realmente incidencia fuera del país con lo de los recursos. Ajá. Pero dentro del país no pudieron aprobar una ley. El Tribunal Supremo se las echaba para atrás. ¿Ustedes recuerdan esa época? Les declararon el desacato, pensar que el desacato no existe. O sea, usaron todo como que los tentáculos del Estado para bloquear la Asamblea Nacional. Usaron principalmente el Tribunal Supremo para bloquear todas las leyes, desde la ley de amnistía, que fue la primera ley que sancionaron, de los presos políticos y tal, hasta en marzo de 2017, que es un año y medio después de la elección, un año y 3 meses, pero fue en 2015, diciembre de 2015, que la fiscal Luis Ortega Díaz en ese momento dijo, mira, esto es un golpe él dijo que se rompió el hilo constitucional. Se rompió el hilo constitucional cuando dijeron, mira, esta asamblea ya no va a legislar más. Algo así era la sentencia. Y ahí eso empezó las protestas de 2017. Es decir, remember. Entonces, la Asamblea Nacional se ganó, la oposición la ganó en 2015 y de ahí no ganamos nada. O sea, no tuvieron un poder real más que el poder de controlar activos en el extranjero. Exacto. Entonces, creo que lo que queremos decir es con las elecciones. Yo no quiero nunca decir como que, mira, bueno, yo fui una persona que siempre dijo que no vayas a votar porque no tiene sentido. Porque el punto yo creía en las elecciones. El punto es que la clase política debe saber cómo utilizar esas elecciones. O sea, no es votar o no votar. El dilema no es ese. El dilema es qué vas a hacer after that. ¿Qué vas a hacer después con la gente que vaya a votar? Porque hay profesionales, colegas, que mencionan mucho que, bueno, las elecciones se han utilizado o han sido catalizador en procesos de transición en tantos países. Pero hay muchas variables que no se están contando. Primero, la confianza en la posición, la confianza en el voto, la confianza de que ese voto sea catalizador de algo. Los militares. Amigos. What are you gonna do con los militares? O sea, Capriles ganó en el 2013. Le metieron unos votos de contrabando después de las 6 de la tarde, o nadie se acuerda de eso, que de repente sale TV y no hay mucha gente votando. Vamos a abrir hasta las 7 de la noche. Sí, y en esa hora se metieron un montón de votos. O sea, todo el mundo sabía. Había unos polls, ¿cómo se llama esa vaina? Un exit poll, cuando hacen la encuesta afuera. Y de repente se volteó el resultado a las 6 de la tarde. Y ganó por 200,000... Y no tiene sentido. 215,000 votos, algo así, Maduro. O sea, una cosa, 1.3%. O sea, yo lo que quiero es como que vean la vista satelital, ¿sabes? Como que esto no es como una sola elección. Y que al final de todos los partidos políticos, yo siempre digo que como que cuando hay elecciones se ponen como una máscara y no ven más allá. A mí me preocupa que yo veo narrativas es el botismo. El botismo. Que es el como optimismo. Votar a pesar de lo que sea. Y es el optimismo por esta vez sí va a funcionar. O sea... Y no dicen cómo ni cuándo. Si votamos todos, ganamos. ¿Sabes? Porque no, porque pasó en Barinas. No porque pasó en Táchira. Está bien. Esas son regiones donde tenías 20% de ventaja. En el país no tienes 20% de ventaja. O sea, evidentemente cuando tienes 20%... sí vas a poder ganar, porque no hay manera de ocultarlo, no hay manera de meter 20% de votos chucutos. Pero yo sé que la vaina no funciona. ¿Sabes por qué? Porque yo una vez fui a llevar a mi nona, a mi abuela, a votar en 2012. En Barquisimeto. Y llegamos a votar y le dice, no señora, usted no puede votar. ¿Por qué? Pues ya usted votó. Y ¿cómo que yo voté? Estoy aquí. No, pues ya aquí sale que usted votó, aquí está su firma, aquí está su... Habían votado por ella. Entonces, esa vaina, si yo lo vi, que le pasó a mi abuela. Supongo que eso pase en varios centros electorales. Y la gente muerta que seguro también vota. Por ahí sacaron 10,000 votos. Luego la gente muerta, tantos votos. Luego la gente que no fue a votar, tantos votos al final. Entonces, al final te meten unos votos chimbos con los cuales hacen la diferencia. No, y entonces, también hay manipulación. ¿Cómo yo puedo confiar en un sistema electoral donde yo fui y vi que habían votado por mi abuela? Entonces, creo que la narrativa de muchos opositores es... igual ve a votar porque si votamos en masa eso puede funcionar en algo. Que yo no quiero descartarlo. Porque yo no creo que el mensaje de los políticos debe ser no creas en el voto. Porque al final el voto es una herramienta. No, porque pero tampoco no es nuestra intención que no voten. Pero creo que hay que entender el contexto. Exacto. O sea, yo creo que... yo respeto siempre a la gente que va a votar. ¿Sabes? Do it. Pero hay que saber para qué va a ser utilizado tu voto y que probablemente no tenga el cambio que tú tienes. A mí me molesta que el problema de la posición es que tú quieres. El problema de la posición es que la narrativa nunca es como que vota y después te digo la estrategia después. Es vota porque eso va a haber un cambio como si estuviésemos en democracia. No estamos en democracia y los votos, o sea, las elecciones nunca van a tener el resultado de escoger a alguien para un cargo público cuando tú quieras. O sea, eso no va a pasar porque el chavismo los utiliza a su favor.
¿Cómo tiene que ser una estrategia, por ejemplo, electoral para que haya un cambio o una transición? Que se utilice como presión. Ajá. O sea, entonces, no lo veas... Ganó el candidato opositor. Bueno, que se utilice eso como punto de inflexión y catalizador de presión interna. O sea, que a partir de ahí va a haber que si protestas. Pero pueden ser protestas. Si deciden no darle el poder. Exacto. Si deciden no reconocer las elecciones. Como pasó en 2018 cuando Maduro se juramentó en el TCJ. Eso fue un catalizador para el boom Guaidó. Porque tenías una razón y creaste estrategia después. Hay un ejemplo, el de Bielorrusia. Porque a mí me gusta... Hay mucha gente cuando utiliza los ejemplos de que hay las transiciones en el mundo... No nos dicen los variables que nos están viendo, nos dicen cuáles son los países, pero hay uno que tenemos muy cerca que pasó con Bielorrusia. Ellos tenían, bueno, que nos dijo Paola Bautista de Alemania, nos dijo, tenían 10 años cuadrando eso. Todo el mundo fue a votar. Todo el mundo fue a votar y fue un boom. Pues. Se organizaron, protestaron. ¿Y qué pasó? Ganaron. La oposición, la chama quedó, la candidata fuera del país, exiliada. No sé cuánta gente aparece muerta y está el carajo ahí arriba. Lukashenko. Pero porque no hubo una estrategia. Y la hubo, pero no fue fructífera. Pero es como, la gente piensa, no, las elecciones es uno de las tantas vías. No hay un manual, bueno, tristemente, de cómo salir de un régimen autoritario. Entonces tú puedes tener ejemplos que puedes utilizar, pero tienes que ponerlo en tu país. Entonces me parece hipócrita. O sea, hipócrita y me parece un poco como manipulador para la población. Es botista. Es eso. Me encanta ese verbo. Es un verbo, ¿no? No es un verbo. El botismo. Es un adjetivo. Es un sustantivo. Bueno, eso. El botismo es una palabra, es como un movimiento, es como el socialismo, pero es el botismo. El movimiento por el voto por el voto. El voto por el voto y ya. El voto en sí mismo, el voto como fin en sí mismo. Y creo que eso es como nos los venden. Entonces, hay personas que, como dijiste en lo de Chávez, que piensan que tener elecciones es tener democracia. Democracia se basa en Estado de Derecho, en respeto a tus derechos individuales, en elegir. Entonces, si tú tienes una elección donde tú no eliges y donde no tienes confianza en el organismo electoral, donde los candidatos literalmente son elegidos por el chavismo porque si tú no te dejan a ti participar y yo escojo al cual menos tenga amenaza... O te lo hacen tan difícil que es casi imposible, como Barinas. Exacto. Barinas ganó el opositor, dijeron, no, usted no ganó. Volvieron a hacer otras elecciones y ganó la esposa. O sea, yo sí creo. Y después la volvieron a la Nabelita y fue un peo. Miren. Pero tienes que tienes que hacer 2 elecciones para que de verdad te reconozcan la vaina. O Imagínate sea, una presidencial, creo que es un trabajo mucho más allá de eso. O sea, por ejemplo, algo que le escuché a mi querido Julio Borges, que yo hice un video hablando de su libro, vayan para Patreon. Tu querido Julio Borges, ¿ahora lo quieres? No, eso fue sarcasmo. Y él dijo que me pareció sensato. Es que mira, cuando estuvimos lo del gobierno interino, yo creo en la posición de primera justicia, según él, yo no sé, aquí yo no estoy diciendo que es verdad porque eso lo dijo él, fue de que vamos a presionar por elecciones, no por gobierno de transición, no sé qué ese mantra. Porque no era tú le estás dando la responsabilidad a gente de afuera. En cambio, si tú presionas con toda la presión que había internacional e interna por unas elecciones que se hicieran de una vez, eso hubiese podido ser un catalizador de transición. ¿Por qué? Porque tenías la suficiente presión interna y externa y tenías una debilitación de la legitimidad de Maduro. Entonces, unas elecciones, lo que va a decir, ok, la gente votó y no te eligió a ti. Entonces, vamos a empezar con otra cosa, ¿sabes? Como que ahí más o menos pueden seguir elecciones. ¿En qué fecha lo dijo eso? ¿Cuándo iba a hacer eso? No, eso lo dijo en el libro. Se lo dijo después del gobierno interino. Él dijo, yo no estaba de acuerdo con el gobierno interino y el mantra. Sino que yo, en la estrategia que yo tenía pensada es que tú te juramentas, o sea, o tú estás ahí arriba y tú dices, nosotros necesitamos elecciones. Y que tu narrativa sea elecciones, primero que todo. Porque las de 2018 o sea, no que sirvieron. En vez de se hace la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Era elecciones libres. O sea, y elecciones de una vez. Como que vamos a presionar de una vez por elecciones presidenciales porque no reconocemos las de 2018 porque tú no te juramentaste bien. Y si tu narrativa hubiese sido alrededor de elecciones, eso hubiese sido Claro, yo recuerdo eso porque también leí esa parte de que el cese de la usurpación no dependía de la oposición, sino de los militares. Entonces, exacto, tú le estás dando el poder de tu estrategia a actores externos que tú no controlas. Que tú no controlas. Entonces, tú tienes que ver cuál es la fortaleza de la oposición, coño, poder mover a la gente mediante el voto. Porque, a ver, el venezolano tiene cultura de voto. El venezolano piensa en su cultura que la democracia es sinónimo de voto. Y yo creo que es algo valioso que por lo menos pensemos eso, a pesar de vivir 20 y pico de años en un régimen autoritario.
pero hay que darle contexto al voto. ¿Sabes? Como que tú vas a votar, pero tú no estás en democracia, no estás eligiendo, no tienes Estado de Derecho, te eligen a los candidatos. Y te inhabilitan a los otros candidatos. Tienes un montón de partidos que legalmente no son, ¿sabes? Como que el robo de las que hicieron con los alacranes. Sí, que le robaron los partidos. Los robaron los partidos, los nombres de los partidos. Justicia y lo convirtieron que sí, primero Venezuela. Y el mismo logo, la misma vaina. Y esos son mecanismos... Y hay dos Acción Democrática. Exacto, que tú utilizas para... O sea, no todo el mundo se entera de estas cosas. O sea, la mayoría de las personas no saben. Y lo hacen para confundir. Y te roban la tarjeta. Antes, unidad, en las elecciones del 2015 era min unidad, ¿te acuerdas? Que no eran votos para la unidad. Y buscan cualquier manera de sabotear la elección. Y esa principalmente es la trampa. O sea, la trampa no es que en el centro cambian los votos. Bueno, estas actas las vamos a poner para esta gente y suma y resta. No, la trampa la hacen todo antes. Todo el proceso electoral antes del día de la elección es la trampa. Que no te dejen hacer propaganda política en los medios de comunicación porque que tengan los puntos rojos cerca de los centros de votación. Que tengan puntos rojos cerca de la votación, que voten por gente muerta, que voten por gente viva. Oye, si te acordás cuando estaban los colectivos, también había violencia para que la gente no salga, que haya, no sé, escasez de gasolina para que no transporten a la gente, no movilicen. Cosas. Todo el contexto y todas las condiciones de dificultad para que alguien no vaya a ejercer su voto es sencillamente una herramienta para la autocracia mantenerse en el poder y fortalecerse. O sea, las nuevas dictaduras se visten de democracias y utilizan mecanismos democráticos para mantenerse en el poder manipulándolos. Claro. O sea, hay que tenerlo muy claro. Entonces esas elecciones no van a funcionar como si estuviesen en democracia. Exacto. Y me molesta que los partidos políticos no lo digan. Me molesta que te van a mentir y vamos a votar. Porque ahorita la primaria, hablando ya de la primaria, que ya se anunció la semana pasada que va a ser el 22 de octubre del 2023. ¿De octubre? Como si hubiera tiempo. De octubre. Ah, claro, hay tiempo. Hay demasiado tiempo. O sea, las elecciones son 2024 y tú vas a hacer 6 meses de campaña, ¿o qué? O sea, me da rabia porque están actuando como si esto se lo están... como si hubiese democracia. Y porque... De sorpresa, yo no sabía. Entonces, yo no sabía. Todavía no saben si la va a organizar el CNE o ellos. En privado. Qué bueno, no sé qué pensáis vos de eso. Las primarias pasadas, ahorita hablamos de eso, pero ya te digo más o menos, el calendario es hasta octubre, entonces la campaña va a ser en agosto y tal, y los candidatos se pueden postular hasta mayo, y de pinga que haya primarias porque la oposición, o sea, la gente que no es chavista, que es la mayoría del país, debería elegir un liderazgo en el que confíe. Eso me parece bien. O sea, al final no creo que haya otra manera de elegir a un candidato en el que confiemos. Las elecciones dan por favoritos a Benjamín Rauseo, alias Conde Arguácharo, y María Corina Machado. Están como en el top de los electores. Yo he visto mucha gente diciendo María Corina. Sí, y también he visto el Conde. Me molesta. He visto yo no sé dónde muchas cuentas ahí en TikTok. Hay muchos rumores alrededor de todo, porque cuando tú estás en estos procesos, en estos países, todos son shady. Tú no sabes quién está conectado con quién. Supuestamente que lo metió el chavismo como para dividir a los candidatos. No creo. Yo les creo todo. No estoy diciendo que esto es brollo. Esto no es algo... Quiero que lo estoy comunicando lo que uno escucha aquí. Sí, pero... No sé. Me da la impresión de que no. Pero igual es un candidato muy manipulable. Eso es lo que siento, que... Es un candidato que el chavismo le hace así y él y que... Puede ser independiente, pero no tan opositor. Y aparte que yo lo veo y es como... Papi... Él se ha estado preparando, él ha estado estudiando, ha hecho un doctorado en... Yo no votaría por él. En un tema... Yo no sé, yo creo que no. Es más, va a buscar qué signo es. Entre él y María Corina preferiría a María Corina. Pero... Claro. Independientemente, no sé si voy a votar. ¿Por qué? Porque tenemos el tema... las primarias. Lo que quería hablar de... ¿Qué signo es? Acuario. ¿Es Acuario? ¿Eso qué significa? Sí. No tengo ni idea qué significan los signos. Bueno, es como yo. Nada, es Acuario. Ya, ¿para qué te voy a explicar? Es un carajo que a mí me gusta porque es Acuario como yo. Pero igual no me importa. No le voy a votar por él. Entonces, ¿para qué sirve el signo si no sirve de nada? Sí sirve porque es un signo de aire. Los signos de aire... Pero Acuario no es de agua. Mucho. No, es de aire. ¿Y por qué se llama Acuario? No sé, papi. Preguntar a la gente que creó eso. No entiendo. Pero es Acuario de enero. Son inteligentes. Las personas de Acuario usualmente son inteligentes. ¿Cumplen a finales de enero? 26. Es Acuario de enero. En fin, la gente que sabe de signos probablemente va a poner eso. Un carajo Acuario. Eso me da un poco... No siento que sea mala persona, pero siento que no es el candidato que merece Venezuela para la posición. Yo no sé. Pero... ¿a qué voy con lo de las primarias? No saben si lo va a organizar el CNE o la oposición. Como las primarias del 2012 la organizó la misma oposición.
Y hubo bastante participación que fue de pinga, ¿no? Hubo debates y todo. Se utilizó el CNE en ese momento, I don't remember. Fue privada. Fue organizada por ellos. Donde está María Corina Capriles. Ajá. Claro. Pablo Pérez. Que se desapareció. I remember. Entonces, tú dices que no deberían usar el CNE. Yo siento que es una... Que no tiene sentido. Siento que cuando me dijeron yo utilizar el CNE, yo siento que me estaban dando una cachetada en la cara. En aspectos técnicos. Es decir, que les piden los centros electorales para que la gente vaya a votar. Yo creo que puede ser... Que centros electorales. O sea, yo siento que se puede hacer de tantas maneras. Sí, y siento que me están poniendo excusas técnicas, que no sé qué, que la plata. ¿Qué te pasa? Y en el 2017 hicieron una elección, el plebiscito sin el CNE. Y hicieron la consulta popular en el 2021, 2020, no me acuerdo. Entonces, yo siento que son ganas no necesitas de el CNE. O sea, pero por otro lado, siento que hay que hacer... O sea, si van a hacer una elección a través del CNE, la gente se tiene que inscribir. Pero es que ellos... El peor para mí es que ahorita no hay las condiciones para decirle a la gente vayan a inscribirse en el CNE. El timing está porque mal. Ahorita no sirve de nada. O sea, el timing está mal. La gente dice, bueno, es que no tenemos que utilizar el CNE para que cuando vayamos en las elecciones presidenciales ya la gente esté inscrita. Y otro de los argumentos que me parecen deplorables es que para qué vamos a incluir a la diáspora si cuando vayan a votar las presidenciales no va a haber estructura de parte del CNE en consulados y en otros lados para que ellos puedan votar. Ahí yo me pregunto, entonces, ¿para qué eres oposición? ¿Para qué eres oposición? Si no estás buscando luchar por los derechos de esa diáspora que la mayoría va a votar por ti. Y ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Que ni siquiera es eso, porque es su derecho. Exacto. Y uno de los problemas más grandes es que si tú estás eligiendo a un candidato que busca representar a la mayoría de los venezolanos dentro y fuera del país, a ti no te importa si es por el CNE o no, porque ya escogieron a tu candidato y tú ves después qué haces con el CNE en 2024, pero ya sabes que ese candidato tiene el apoyo incluso de la diáspora. Entonces, hay tantas como aristas de que por qué viene esa decisión y muchos dicen es porque si usan el CNE, hay candidatos que no van a participar. Uno de ellos es María Corina. Que María Corina obviamente les hace ruido a la oposición tradicional. Claro. Les hace mucho ruido. Pero sí va a participar. Con el CNE yo no creo. Yo creo que sí. Yo no sé. Entonces, ¿qué? Después no se va a lanzar. Probablemente. No va a desaprovechar. Va a presionar para que esté. Exacto. Para que no esté el CNE, pero se va a lanzar. Yo no veo a María Corina en unas elecciones con el CNE. Yo la veo. ¿Y tú dices cómo se va a lanzar? O sea, en el 2024 maybe sí gana, pero yo no pienso en la primaria. Tiene que ganar las primarias. No se puede lanzar aparte. Va a ser la divisionista, etcétera. No va a servir. No sé. Yo no pienso que se vaya a lanzar. Tiene que lanzarse como sea. El punto es... independientemente si es más inteligente ir con el CNE a primarias o no, el punto es el mismo. ¿Cómo vas a hacer que la gente confíe en ese CNE? Para que se inscriban, aún sabiendo que quizás ese voto no sirva de nada, quizás esa inscripción no sirva de nada, que te van a robar el voto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tienen una estrategia todavía, no solo de qué va a pasar si ganan, sino de defensa del voto ese día. Los testigos. Es que o sea, se fueron 7 millones de personas de Venezuela en los últimos años desde que Maduro... Tú vas a ignorarlas. Uno, lo vas a ignorar. 2, hay 4 millones de electores. En esos 7 millones de personas, hay 4 millones en edad de votar. Y quién sabe aquí cuántos más allá cumplen 18. Segundo, se te fueron tu gran movilización de 2012 se te fue con la diáspora. Se fue la fuerza de los partidos políticos. Porque recuerdo que en 2014 hubo una campaña de inscripción en CNE, que yo me acuerdo que yo lo hice, marico, y yo me moví, porque eso tampoco que es muy fácil. Yo no sé cómo está ahorita, porque tampoco hay no hay mucha información. Pero cuando yo me inscribí en el CNE, fue lejísimo de mi casa, y fue como, en un centro comercial random, y yo me inscribí, salí, pero dije, coño, yo voy a votar en las elecciones. No hay como puestos por la calle donde tú te puedes inscribir. No, es tedioso. Entonces, por ese lado, no es prudente ir diciendo, bueno, el 2023 tenemos primaria, que de pinga Venezuela, va a escoger su líder. Capaz pueden escoger, porque ya hay gente inscrita, y coño, hay 19 millones de electores inscritos en el CNE. Pero hay una gente nueva, joven. Maduro tiene casi 10 años en el poder. Va a tener 12 en el 2024. O va a tener que 11 años. 11 años, ya. Sí, él ganó en 2013. Los carajitos que tenían... ¿Cuántos? 7 años van a votar en esas elecciones. Bueno, mi hermano... Esos carajitos probablemente no estén inscritos porque no han votado en los últimos años. Entonces,
Y ellos no van a recordar lo que esa nosotros generación recordamos. que no va a votar ahorita probablemente, porque yo no veo a nadie de esa generación interesada en elecciones, que generación de 18 a 28 años quizás, ¿qué pasa con esa generación? O sea, ¿los vas a ignorar? ¿Crees que tu voto duro está en la gente mayor? En los 3 millones de opositores fuertes que hay, o 5 millones cuando están motivados a votar. O sea, ¿en qué están pensando para ganar esa elección? Uno, ¿cómo estás promoviendo el derecho? Porque no es que el voto, no es como que vayan a inscribirse para votar por votar. No, es como vas a garantizar que la gente de verdad le van a respetar el centro de votación, que no es que el día antes, no, tú ahora votas en Caycahuita, pero si yo votaba en las Mercedes, no, ahora es en Caycahuita, te jodiste. Yo mi centro de votación está en Maracaibo, yo ni sé cómo cambiar eso. Eso lo puedes cambiar. El punto es que ellos te lo cambien, como pasó en las elecciones regionales, que cambiaron un montón de centros electorales e igual fueron a las elecciones y perdieron. O sea, yo creo que el punto es que si tú vas a utilizar el CNE, es dejar claro en tu estrategia comunicacional que tú no confías en eso, pero lo estás haciendo porque vives en autoritarismo y ese es como que tu último pedacito institucional para tú hacer un cambio. Exacto. Pero que lo institucional sea solo un paso. O sea, sea como un instrumento que tú estás utilizando en tu estrategia. Y en estos días no que sea la esperanza de que vamos a ganar. O sea, la esperanza no es ganemos. Es que si ganamos... podemos hacer algo. Ahí se abre una puerta. Una puerta que no sé si vamos a poder pasar, pero coño, es algo que tenemos que hacer porque está difícil la vaina. ¿Y para qué se abre esa puerta? Para luchar. ¿Y cómo se lucha? De esta manera. ¿Y cuál es el objetivo de esa lucha? Convencer a las Fuerzas Armadas que de verdad generen la transición democrática. Ah, bueno, entonces vamos a esa es la hoja de ruta, de pinga. Nadie está diciendo eso porque no existe esa estrategia. No, y sabes otra cosa, que ellos tienen pensamiento a corto plazo. Y eso es un error que han cometido mucho. Su estrategia siempre es a corto plazo. No puedes pensar a corto plazo, tienes que pensar a largo plazo. Imagínense si, por ejemplo, con el gobierno interino ellos hubiesen pensado a largo plazo. Ellos ya hubiesen construido la suficiente confianza en ese líder que todo el mundo creyó en 2019. Ahorita, imagínense lo que pudiesen haber capitalizado las elecciones. Claro. O sea, si hubiesen pensado, coño, en cambio se lanzó Henry Falcón. Exacto. Entonces, imagínate en 2019 que hubiesen dicho, coño, vamos a hacerlo a largo plazo. Mi estrategia comunicacional. No, ellos estaban pendientes de la cooperación para que Plática entraban. Se enfocaron en un sistema burocrático que para dónde iba. O sea, siento que falta mucho pensamiento estratégico y pensamiento a largo plazo. Bueno, pero es que el artífice del 2018 fue... Julio Borges se lo autoadjudica de decir que él fue el artífice de que no se reconocieran las elecciones a Maduro en 2018 y se abrió la puerta para el gobierno interino. Sí, él dice esas cosas. Él lo dice y se lo adjudica con orgullo. Y, de pinga que fue una estrategia que no sirvió para nada. Yo siento que hay mucha inmadurez. ¿De qué sirvió el gobierno interino? O sea, ¿de qué sirve que no le reconozcan las elecciones? Igual sigue en el poder. Exacto. Aunque igual sigue mandando, igual sigue controlando a las Fuerzas Armadas, igual sigue controlando el país. Entonces, ¿de qué te sirve? Ah, no, que no lo reconocen. Ajá, o sea, el no reconocimiento de 2018 ayudó a 2019. El problema es que no utilizaste el boom Juan Guaidó para seguir un objetivo para poder salir, sino como que creo que todo fue cortoplacista. No puedo culparlo mucho porque la usurpación era que porque tenías una presión de Donald Trump larga, pero venimos otra vez. Cualquier estrategia interna o la presión interna nace y después viene la presión externa a seguirlos. Por eso es que tú me estás esperando así, ¿qué nos va a decir los gringos para ver qué hacemos? Eso pasó, la presión interna empezó. Y fue increíble. O sea, Marico ayudó muchas cosas. Se pasó a la externa, Trump dijo lo reconozco y empezó el peo, ¿no? Estábamos en el mejor momento internacional para hacerlo. Sí, pero el punto es que la estrategia no puede ser que que reconozcan que hubo fraude, el mundo, ok, y... Yo hubiese dicho, dame otras elecciones. Eso es una etapa. Es una etapa. Fino, primero, no reconocemos. ¿Ahora qué? No, what? Ajá. Ahora, bueno, ¿cuál es la estrategia? Igual creo que es importante que lo estemos hablando. Algo que yo creo que te mencioné antes. Que yo estaba pensando mucho. Bueno, coño, yo no estoy en my early 20s. ¿Tú estás que en los 26? Ya pasé my early 20s. Estoy como my late 20s. En los 26. Y dije, ok, ¿qué puedo hacer yo marico, con el país? Porque ya yo no tengo esperanza en que la clase política ahorita, los viejos que están arriba, de verdad puedan ver la nueva realidad y crear algo. Y me pregunto si ellos están dispuestos a enseñar a una generación de relevo con
o que tenga otras ideas y que de verdad pueda implementar en el país. Porque es difícil, tú no puedes esperar, todo el mundo hable, ay, dame una generación de relevo. Pero son personas que no han tenido un cargo público y que coño, en el momento de planificación, de creación, de ver cómo es la estructura estatal y en un estado tan coñaseado como Venezuela, necesitamos, o sea, esa gente mayor necesita enseñar a las otras y guiarlas. Y no siento que ellos quieran hacerlo. No, y yo creo que para mí el problema es lo contrario. Para mí el problema es que lo hacen. Y... ¿Que los enseñan? Sí, yo creo que la gente de los partidos jóvenes aprende de sus líderes. Pero es que yo siento que no los usan para tomar decisiones. El problema es que no saben tomar el poder. Entonces, ¿qué les estás enseñando? A ser opositores. Pero aquí... No te están enseñando a buscar el poder y a hacer política para lograr un cambio. Pero ¿cómo sería esa política? O sea, yo tengo como esa interrogante. Lo único que se enseña es a caminar por los barrios, a ir casa por casa, a conocer a la gente, a escuchar a la gente. El escucha, la gran escucha de los políticos, que es el fetiche del escucha. Y te ves al carajito. Vamos a escuchar, al final hacemos un discurso. Ya yo sé lo que opina la gente en todo Petare, de pinga. O en todo Cacahuita, lo que sea, en cualquier lugar del país. ¿Qué haces con eso? ¿Qué construyes? ¿Qué movimiento político construyes con eso? ¿Qué propuesta? Igual yo ¿Qué siento programa que es bastante de gobierno? difícil. Eso es parte de una estrategia para lograr un cambio político. De verdad. Tener una idea de qué coño vas a hacer cuando llegues al poder. Vendérselo a la gente y que la gente diga, mira, yo quiero una ciudad. Yo creo que no se ven capaces. Yo siento que no se ven capaces de llegar ahí. Porque yo creo que están, estancados en un sistema que no les permite acceder al poder. Claro, y creo que hay que ponerlo, hay que poner ese factor como muy visible y resaltarlo. Obvio. De que no es fácil ser oposición en dictadura, pero no podemos utilizarlo como excusa. Claro, pero tú tienes que organizar un movimiento que te permita ganar espacios en dictadura. Entonces tú puedes... no, mira, el ejemplo que Barinas dio, de pinga Barinas, ¿aplica para el resto del país? ¿Hay las mismas condiciones en el resto del país? Sí, no. Eso hay que hacerlo. No es como que si pasó ahí, pasa en todos lados. No, pues es una falacia. Exacto, no puede pasar. No es igual. No es el mismo contexto Barinas que Distrito Capital, que el Zulia, etcétera. Y también es que yo creo que ellos no saben trabajar en equipo. O sea, ya obviamente creo que es evidente, pero cuando... O sea, yo me tomé el trabajo de verdad ponerme a analizar como los discursos de cada futuro candidato a primarias. Y me di cuenta que siempre hay como un beef abajo. Y es como... ¿Pero sabes qué? Okay. El Conde no. El Conde anda en un plan de proponer. Por eso lo veo diferente. Porque todos los demás se andan echando mierda entre ellos y decir yo soy mejor porque este es malo. Pero es lo mismo porque es el discurso del outsider. Pero es que vende tu programa de gobierno. Pero ¿cómo vendes un programa de gobierno en un país donde no sabes si vas a ganar? O sea, por eso digo que no pueden ser... Véndele una idea a la gente que diga, marico, yo quiero ese país que este carajo está diciendo. ¿Dónde está tu visión país y tu estrategia comunicacional? Y eso es una cosa. Si tú no tienes... Yo no voy a nunca abogar por una unidad que es solo como si la unidad fuese un fin. Porque no lo es. No. Pero sí siento que hay que por lo menos saber trabajar en equipo. Y saber que, coño, si al final sigue el mismo objetivo. Pero ahora pienso y dice, no sé si todos tienen el mismo objetivo. Ya yo no sé si todos tienen un objetivo. Capaz unos quieren una gobernación y exacto. Ya dicen, yo voy a vivir en esto porque ya no lo puedes sacar. Hay unos que quieren cohabitar y otros que no. Y ahí tú tienes que ver exacto si tus elecciones de oposición son para cohabitar o para sencillamente tomar el poder. ¿Y cómo tomas el poder? O sea, es mucho. Yo creo que sí se puede utilizar una elección para catalizador, pero no en estas circunstancias. Y me parece... Me parece incluso como muy insidioso el hecho de que te vendan elecciones y que escuchar profesionales diciendo si tú votas la página de tanto los países y que son catalizadores a procesos de transición, porque nunca te dicen los que no fueron a un proceso de transición. Te venden los que sí, pero no los que no. Es como que te vendan una medicina y dice, coño, si las personas que tomaron esta medicina, 13 se salvaron. ¿Y los demás? Y después, y los otros 87. Pues esos lamentablemente murieron. Pero 13 se salvaron. Entonces, huevón, lo que tengo un 13% de posibilidad de ganar. No es lo mismo. Entonces, es lo mismo con las elecciones. Que tú dices, no, mira, tengo una investigación donde 9 democracias se salvaron. Sí, pero en ese mismo lapso, y aparte ¿cuántas elecciones como la de Bielorrusia? Y hablando de esa investigación, hablamos de Paola, pueden ir a ver el episodio con Paola. En el siglo XXI, dijo ella, no ha habido ninguna transición a democracia en el mundo. ¿Cómo se llama ese episodio para decir el nombre? No sé, lo vamos a poner aquí en la etiqueta de YouTube. Ok, ponemos aquí en la etiqueta. Pero es para el que lo vayan a ver.
¿Por qué no negocian? Algo así. Si hay esperanza en las negociaciones. Ajá, esa misma. Ese es el si hay esperanza en las negociaciones. Y ella habla mucho de eso. Es como cuando ves en perspectiva, coño, que en el siglo XXI no haya un proceso de democratización. Y que incluso el contexto global sea para atrás. O sea, sea retroceso democrático. Que en países como Estados Unidos, países como Brasil, El Salvador, todo el mundo sabe que ya va ya hay no hay un régimen democrático. Se está perdiendo la confianza en la elección. Entonces hay algo en la democracia que dice, están utilizando los regímenes autocráticos para utilizar las herramientas. Entonces eso hay que verlo y venderlo. Es decir, marico, vives en un régimen autocrático, un régimen cerrado, un régimen represor, en un estado muy débil, en el que las elecciones no van a funcionar, no van a servir porque como tú esperas o con el resultado idóneo, porque no es así. Y siento que los políticos tienen el deber de comunicarlo bien. O sea, como que no seguir jugando a la democracia. Porque yo siento que están como en un cuartico. Obviando. Es el botismo. Es un sesgo cognitivo. Lo estoy inventando en este momento. El botismo es un sesgo cognitivo que te impide ver la realidad de las elecciones tal como son. Y no te deja ver el contexto. Y no te deja ver el contexto. Y sabía que algo también me está llamando mucho la atención, que dentro de los discursos de los opositores hay muchos que ya no ni hablan de derechos humanos. Es como, ¿a vos se te olvidó? Bueno, como los que dijeron, ¿de qué sirve que los electores de afuera voten en las primarias? ¿Sirve de que es un derecho? De que que ellos tienen que votar buscas en la palabra servir. Y esto nos deja ver que una clase política empresarial tiene un pensamiento muy raro con respecto a la población venezolana y cómo se debe manejar la política. Entonces, aquí hay un cambio es un pensamiento en la gente. De los derechos utilitaristas. O sea, como que ¿de qué me sirven los derechos? Como si los derechos se pudieran enajenar. Como que, bueno, para esto hay gente que no vota. Bueno, porque no importa que voten o no. O para esto hay gente que importa su dignidad y otra que Miren, a mí no me gusta hacer nunca la comparación oposición-chavismo, porque siento que nunca van a estar en la misma balanza. No, y no tienen la misma responsabilidad de la tragedia. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes instrumentalizan los derechos humanos para un objetivo político? El chavismo. Entonces, que la oposición... Por eso vuelvo a recalcar. Tú tienes que actuar lo contrario a los otros. Tienes que ser tú tienes que actuar al contrario. Y no es tanto actuar, tienes que tener una narrativa de, marico, yo a pesar de esto, yo estoy buscando de que la todos salida. Los derechos importan. Entonces, cuando buscan como esas excusas de que hay autoritarismo, yo veo, por ejemplo, al presidente de Ucrania. Marico, ese hombre dio la talla. Zelensky. Dio la talla en lo que está pasando, porque aparte hay una guerra. Entonces, mucha gente dice... O sea, imagínate que Zelensky no hubiese sido eso, sino que se hubiese quedado sentado esperando que los países lo ayudaran, porque qué bolas que yo estoy en Europa y me tenéis que ayudar. Se jode. Se jode porque Rusia lo jode. Y él que hizo, marico, yo voy a conectar, a pelear, a conectar con mi país, a hacerlos creer en mí, a buscar ese espíritu como de nación. Y además pedimos ayuda afuera. Entonces ese sentimiento interno se extrapoló afuera. Y así es que él pudo... Coño, ahorita está Biden en Ucrania, en Kiev. ¿No está en Kiev? Sí, fue ahorita. Entonces, eso es como... Ahí lo podemos ver. No quiero hacerla como... Bueno, ya no hay guerra, es distinto. Pero yo lo veo que está mucho más difícil. El líder nacional tiene que mover a la gente dentro del país. Sin tener pensamiento caudillista, porque también, no, va a buscar a alguien, ¿qué tal? No. Y hay gente que está diciendo que el conde es el Zelensky venezolano, que no es así tampoco. No, papi, por Dios. Así como no aplica las condiciones, o sea, cada cual con su contexto y cada... Es verdad. Es popular, sí. Está preparado, afortunadamente. Es abogado, o sea, no es un loco. Sabe lo que hace, es empresario. Aunque ser empresario no le ayuda mucho a ser presidente, pero por lo menos es abogado, está preparado. Y está haciendo un doctorado creo que es algo relacionado con política, no me acuerdo qué. Sí. O sea, que ya tiene un máster. No, un doctorado, está haciendo un doctorado. Pero vos no podéis pasar de pregrado a doctorado, tenés que hacer un máster. Bueno. Debe ser magíster en algo. Lo ha hecho, pero ya hizo su doctorado también. Coño, no sabía. Sí, se estaba preparando para esto. Ya se medio lanzó, está como medio lanzado. Y ya anda como en campaña por ahí. Bueno, pero si el chavismo ve que él es una amenaza... En algún momento, o lo cooptan o lo tacata. O lo inhabilitan. O le hacen algo. O le expropian las empresas. Yo creo que lo más probable es que lo coopten. Yo lo veo lo más probable. Yo creo que le pueden expropiar las empresas. Bueno, no sé, pero él debe saber. Hay algo que yo no... O sea, yo no
yo estoy Le todavía... van a hacer una viendo. oferta que no va a poder rechazar. Exacto, yo también Esa pienso oferta eso. puede ser... o te compramos o le van a... Una platica, una vaina. Ahora tus empresas son empresas mixtas porque XY y vas a tener que hacerlo si no las pierdes. Sí, O sea, ahí va a haber manipulación. por algún lado lo van a joder. Por otro lado, o sea, a mí me gusta un candidato que ya esté jodido porque no lo van a cooptar como María Corina, por ejemplo. Oye, yo ahorita... No hay manera que la coopten, ya le expropiaron las empresas de Sí. la familia, o sea, Es que yo siento que ya la María inhabilitaron, Corina... tiene prohibición del salir del país. ¿Saben? El peo es cómo conseguir ¿Cómo la lo hace? habilitación. Pero la cosa es que yo siento que María Corina, que ella está como muy con sus valores, ¿sabes? Entonces por eso no la veo participando con el CNE y me da rechera. Yo creo que sí, lo va a tener que hacer. Bueno, ojalá. Porque si no va a ser Algo que me preocupa nulo. del partido es que me puedo tener mucha simpatía con María Corina, pero su partido a veces es como raro. Entonces yo siento que si están ahí, sus propuestas van a ser un medio antiderechos, pero... Yo no sé. Yo no sé, ahorita creo que no estoy para Ahí pensar hay eso. gente preparada. Sí, o sea, ahorita, hay gente buena. ahorita creo que no es el momento para ese debate porque creo que estamos en early stages o sea, antes. Pero, I don't know. Yo lo que siento es que la oposición tiene que hacer hablar claro a la gente y no lo va a Hablarle hacer. claro, porque Porque no lo ha si no hecho. le hable claro es porque ya no hay honestidad dentro. Algo que me llama mucho la atención, porque yo sé que uno no puede como medir como lo que piensa la gente por medio de redes sociales, pero ahora veo mucho odio a la oposición. Yo publiqué un clip en TikTok sobre lo de Julio Borges, que yo le dije como que, coño, yo por lo menos quisiera que si quieren empezar a hablar con la verdad, empiecen con una disculpa. Ujú. Y después vos me dijiste que no hay que esperar nada de ellos. Yo, O sea, porque yo lo sentía, el año pasado yo participé en un taller donde había una psicóloga social y yo le dije, mira, yo siento que esta gente necesita pedirnos perdón por todo lo que hicieron, por que uno salió a protestar porque mataron gente, porque metieron gente presa, porque exiliaron gente y no han dicho, la cagamos, no han dicho... Y ella me dijo, tú estás esperando que te pidan perdón y de esa manera te dominan. Como tú no estás sanando, te están dominando desde ese rencor, quizá, desde ese resentimiento. Y dije, es verdad, no puedo esperar nada de ellos. O sea, no tengo que Exacto. esperar nada de ninguno de ellos. Y me ayudó a sanar. Ya yo no espero ninguna disculpa ni nada. Sencillamente no les creo. O sea, si yo veo que no me están hablando, que la verdad no les creo ya. Bueno, y no si me van a convocar a protestar, les voy a decir, ¿para qué? es para qué. O sea, que no, que tenemos que hacerlo por la libertad. Ajá, ¿Por pero qué? ¿con qué fin? Es verdad. No Bueno, que la libertad, ¿cómo es y la siguen vía de la libertad? hablando- O sea, y siguen no hablando voy a, no voy shady. a firmar cheque en blanco. pues. Exacto. Y sigue, y esa es una de las cosas unos problemas que hemos tenido antes. Que uno le da un cheque en blanco a la oposición. Y ya no. Y ya tú no, tienes ya que, pa- ya ya va, pa- tú paró tienes ese que, momento. tú tienes que preguntarle a la oposición ¿para qué? Y eso es normal, que esperar cuentas. rendir cuentas. Y yo siento que ellos están ahí como si ellos fuesen Claro. los libertadores. héroes. Y No. es como, no, Pirrey, tú eres un servidor Ellos, público. en un momento, fueron o han sido representantes de una esperanza. Y ya no. Ya no, La nadie, cagaste. ninguno. Ninguno. Y lo estoy viendo ahorita porque antes uno como que buscaba darle la vuelta para dar la razón. Pero cada entrevista que yo leo, siempre hay algo que digo, aquí me estáis dando la vuelta y estás hablando como político y me estáis bordeando la pregunta y no me estás respondiendo. Ujú. Hay una entrevista que le hicieron a Julio Borges Politics. Le preguntaron sobre la comisión de primarias, algo así como que con el voto exterior. Ujú. Y él en vez de hablar dijo, pero eso está en manos de la comisión de primarias. Y yo confío en esa gente porque es gente preparada, pero ya, me deslingo totalmente de eso, de hablar de derechos de afuera. Ujú. Y entonces creo que está en una posición muy complicada la posición y quizá, porque eso Mira, lo estoy pensando ahorita, que ya no son esas personas. Y te digo algo con las primarias, que capaz no garanticen los votos de los electores afuera, quizás porque es impráctico, porque no hay manera de organizarlo, porque necesitas recursos. Necesitas recursos y tiempo que no tienes. Necesitas un puesto en cada capital de al menos 60 países. Eso es plata, eso es un peo y capital, para no garantizar las ciudades grandes fuera de la capital. Eso requiere plata y tal. Eso se puede hacer entiendo online. que no se puede hacer. Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué no tú lo no hace puedes online? garantizar una vaina. La blockchain Ajá. es un sistema en el que tú podrías garantizar unas elecciones realmente y garantices que no haya hackeo, que no haya un peo de ¿cómo te digo? De que sean más o menos Ok. transparentes. Yo siento que si hay una opción, único que... Pero Marico, la política una es el solución arte de lo tecnológica, posible. La política, una definición, el arte de lo posible. Entonces, coño, como- utilicemos la tecnología, Bueno, por lo menos para las primarias, capaz para la... A las presidenciales yo sí pienso que hay que ser CNE porque es distinto. Pero necesitas
crear y si confianza. eso llega a pasar, yo no sé ni siquiera si voy a votar. ¿Me explico? Yo no sé tampoco. Porque si, le elegimos un candidato y resulta que el candidato, bueno, le echa bola para adelante. Ganó una persona X, no sé. Pero no hay ninguna condición para las presidenciales. Yo no sé si voy a votar. Coño, yo siento que yo votaría just because. Yo no sé si me voy a volver a esperanzar porque... Yo no me esperanzaría. Yo votaría sí. porque... ¿Sabes? No sé. Como que me cuesta ir para poner la verguita, pero nada de esperanza. O sea, yo sé en qué contexto yo estoy dando mi voto. Pero si tú no tienes esperanza, no vas a ir a pelear por el voto. Porque vas a decir de qué sirve. Es verdad. Entonces, para ir a votar tienes que ir pensando, voy a defender mi voto, voy a salir a la calle, si me van hasta que cierre mi centro, ¿sabes? Ese tipo de vaina. Y eso lo tienes que hacer una persona que tiene esperanza de que va a servir de algo. Y para yo tener esperanza necesito saber si ganamos, ¿qué va a hacer la oposición? Yo de verdad quiero salir del ciclo candidato? Yo quiero salir del ciclo que no sirve, que ladilla, que no vamos a hacer nada, porque ¿dónde están las propuestas? Y aquí me estoy preguntando, capaz no tienen la propuesta, nunca la van a tener, y vamos a tener que esperar a una generación de relevo, a gente que quizás no está en partido, o a gente que está en partido y busca en otra parte, de crear una nueva clase política. 2030. Y eso es algo que yo no lo pensaba, ¿sabes? Yo no lo pensaba porque yo decía, no, con esta sí se puede. Nah. Pero ahora siento que ya crecí, ya estudié, ya ejercí, y ya veo y digo, ok, tengo mucha gente alrededor, a mi alrededor capaz, preparada y queriendo hacer cosas por Venezuela. Y quizá esa generación que ahorita estamos en 20 y pico, 30 años, cuando tengamos 40, vamos a hacer algo. Exacto. Entonces estamos esperando unos 12, 15 años más. Maybe. Y es chivo porque... cuando 2030, ni siquiera 2030, 2036. Me uno con esos amigos porque, marico, hay mucha gente joven preparada y que de verdad quiere darle y dar a Venezuela. Que está teniendo reconocimiento. O sea, a mí me impresiona los chamos de las universidades y los modelos de las Naciones Unidas que están ganando en el exterior todo. Y la UCAP, la Metropolitana, un montón de universidades venezolanas que están ganando esos modelos. Y te dirán, bueno, es un simulacro. Pero son chamos que se están formando y tienen interés en lo público. Por lo menos se está formando una nueva generación de chamos en sus veintitantos que sabe que le interesa lo público y que están destacándose. Y que pueden ir un poco más allá, ¿sabes? Exacto. Entonces estos chamos, cuando tengan 40 años, dentro de 15, 16 años, 18 años, capaz reflejan alguna esperanza. Si es que se abre el camino. Y sé que suena horrible esto porque estamos en el 2022, 3. Coño, pero en 2018 pudimos haber empezado a hablar en 2024. Claro, pero estamos pensando 10 años más bueno, adelante. pero that's the thing. Hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar a largo plazo. No, porque ya el sistema político no te permite crear estrategias a corto plazo pensando que son posibles. Sí, sí. De pana, mi única esperanza ahorita es... I don't have any. Yo sí, pero no tengo esperanza en la clase política actual. Nada. Tengo esperanza en la gente joven, en la gente que se está formando, en la gente que trae ideas nuevas. Hay excepciones y que dentro de la clase están pensando política. más allá de lo local. Están pensando global. O sea, dentro de la clase política. Y ahí quiero decirlo. Sí. Porque hay personas que conocemos, hay personas que uno sabe que está haciendo su trabajo dentro del partido, pero no tiene como trascendencia ni visibilidad en el actuar político. Y ¿En el actual qué? O sea, como que en el actuar político, en las decisiones. En el actuar, ok. Ajá. O sea, porque, por ejemplo, Paola está en Primera Justicia y Paola es una profesional increíble y una persona... Paola Bautista, sí. Paola Bautista de Alemán. Pero ella cumple un rol de formación en el partido. Entonces, ¿sabes? Como... Y así hay varias personas. En PJ, en BP. En PJ, en BP. En muchos. Hay muchas personas preparadas. Hasta en partidos como Acción Democrática, que no es le huyo, hay gente buena que hay está gente trabajando. Buena, pero no son las excepciones. Sí, son movimientos de personas muy pequeños. Entonces sí se puede salvar, pero... Están aislados, entonces no tienen mayor fuerza. Entonces yo la verdad admiro su trabajo dentro de los partidos porque creo, coño, ellos dicen, coño, yo estoy haciendo algo. Sí, pero yo siento que ya les toca a otras personas. Y I don't know, yo aquí pensaba, el fin de semana yo sí hablé con mis padres y estaba diciendo, ¿será que nos toca a nosotros? ¿Será que yo tengo que hacer algo? No sabemos, porque aparte, cómo tú entras al sistema político y cómo tú te proteges contra la corrupción alrededor. Es como The Last of Us. Es como el honguito de The Last of Us. Vos no estáis infectado, pero vos tenés que ver dónde pisar
Pa' que ¿Y no te qué toque. hacer para que no te jodáis? Para que no Es te venga difícil. a morder el monstruo Es de difícil, champiñón. es difícil, aparte viendo que el sistema político ahorita busca que todos los opositores estén en la clandestinidad o solamente dejar a los que son convenientes. O sea, aquí yo voy a decir aquí nombre, Fuerza Vecinal. Es una oposición que no se opone y una oposición complaciente con el régimen porque solamente busca su existencia. Si Esa aquí es la oposición cohabitadora y de gestión. Es decir, yo destaco solo porque yo tengo gestión. Entonces, si a mí me llama, si hay unas protestas en Altamira y a mí me llama el Ministerio de Justicia que les entrega, los voy a meter presos, se los voy a entregar. Es ese tipo, y ha pasado. Y ha pasado. Ha pasado con los grafitis con Polichacao. Ajá. Pasó Pasado. hace un año. Entonces, muy bonito Chacao. Ese tipo de vaina, imagínate unas protestas en Altamira de una vez. Eso Exacto. es cohabitación. Es Muy decir, bonito no está Chacao. garantizando los derechos de la Muy población. bonito Chacao, con tus luces, con tus murales, con tus lucecitas en Altamira y tus vainas. Con tus palos grandes talados. Pero al final te pone... ¿Cómo se llama? Con los árboles talados. Es verdad, es verdad. Bueno, por cierto, ¿sabéis que el mural de las flores lo hizo la CAF? Sí, está bien. Está bien, pero las políticas del municipio son cortar árboles. El problema no son el problema no son los murales son bonitos. Es Hicimos verdad. un episodio de murales. Hicimos un episodio de murales, we love them. Y la gente está organizándose para Pero no es hacerlo. compatible con la política del municipio. Poner murales de flores en un municipio donde están talando árboles todos los días. Es Amigo. O sea, hay muchas cosas... Pero bueno, la cosa es que... ¿Cómo se llaman las cositas que le ponen a los caballos para no ver? Eso tiene un nombre. Sí. Bueno, el nombre ese. Entonces, yo creo que esos son los partidos que solamente se enfocan en cuestión. Entonces se ponen eso así. ¡Ay, violaciones de derechos humanos! No, mi gestión y mi plata. Yo solo veo elecciones. Yo solo veo elecciones y mi gestión y mi plata y veo como la gente del municipio medio viva bien. Pero al final, ¿sabes? Como que de verdad no estás haciendo... Que eso es normal. El votismo es como un astigmatismo. Ok. Es una miopía. Es miopía. Estigmatismo no es miopía. Ajá, no ves El votismo es miopía. Entonces solo lo que está aquí. ves votos, ves gestión, ves plática por un lado, pero al ves final te y ves olvidas del burros. alrededor. Es como si estás como en una piscina de pupú, ¿verdad? Pero vos estáis como flotando arriba. Y no queréis llenarte de pupú en ningún lado. Pero te chispea y lo que haces es limpiarte con una toallita. ¡Pap! Ay, no. Yo no veo nada, yo no huelo nada. Así es. Bueno, son metáforas politológicas. Claro. Pero bueno, esa es nuestra opinión. Político-escatológica. Esa es nuestra opinión al respecto. Nos han pedido mucho que hagamos como un review de los candidatos. Lo We haremos could cuando do it. estén listos Cuando los estén candidatos. listos, porque siento ahorita que va a hablar de mucha huevonada. no sabemos. Algo que yo siempre decía cuando mis clientes me preguntan ¿qué va a hacer en Venezuela? En Venezuela es muy... O sea, es arriesgado proyectar a largo plazo, Sí. ¿sabes? Y ahorita Venezuela está tan loquis que a largo plazo son 5 meses. Sí. Entonces hay que esperar para poder dar una buena... Quizás tengamos un invitado especialista. Cuando tengamos los candidatos, Lo hablaremos haremos. del candidato. Y quizá otras cositas, uno no Por ahora sabe. yo solo sé que el Conde va a tener un buen jingle. Un buen Eso jingle, es de todo verdad. lo que yo sé. Que el Conde va a tener algo bueno. ¿Él de dónde nació? ¿De dónde Él es de Musipán. es eso? El Conde de Musipán. ¿Pero qué es Musipán? ¿Dónde queda Musipán eso? es un pueblito por oriente. Ah. No sé ni qué estado es. Monaga, Maturín, no sé. Maturín Bueno. queda en Monaga. Pero en Suátegui, no sé. Musipán es un pueblito, un caserío en el oriente del país. Bueno, no Él es un sé. orientar. Ojalá pase algo, yo no sé. Porque aparte nadie más se ha comunicado. O sea, comunicados internacionales. No tengo ni idea. Aunque el aire hizo un ruido. El Conde te agarra y por dentro te lo esconde. Ah, ¿te imaginas? ¡No! En estos días el Conde se lanzó un trap en TikTok. Está de moda. Coño, yo no lo sigo. Voy a empezar a seguirlo. Ay, a mí me da risa que el Conde es como cuadrado. Es muy paseo oriental. Tiene Ok. poco ritmo. Entonces, hablo de cómo se dice así. Entonces, es como así. Yo siento que yo escucho el Conde y yo escucho esto. Así. Coño, no he consumido lo suficiente de él. El Conde es muy gracioso. Y yo voto. Y tú votas por mí. Marico, te imaginé no me que digan gane. en la esquina. Entonces baila como raro. Lo voy a buscar. y el... Lo voy a buscar. Solo sé que va a ser una campaña divertida con el Conde. ¿Qué fue eso? En la publicidad de YouTube. No, lo estoy buscando. Bueno, el Conde va a ser divertido con su Sí. con su jingle. Me espero un Aquí buen está. jingle de... Coño, pero No sé si su partido va a seguir siendo piedra, porque está hablando con Rauseo me resteo. Ese es su eslogan. Con Rauseo me resteo. Vos. Venga, pero no me sale. Que me resteo. Esa palabra me da como...
Bueno, María Corina se dice a sí misma restiada. Bueno, en fin. ¿Tienes unas palabras para concluir? En conclusión, quedamos a medias. Eso es todo lo que tenemos que decir. Suscríbanse. A Patreon. Vayan a Patreon. Que somos divertidos. .com/amediaspodcast. Ven contenido exclusivo solo para ustedes. Y tienen un chat de Telegram donde hablamos. Nosotros. Donde discutimos. Y además hablamos antes y después de los episodios. Ajá. Vayan, síganos en Twitter, en Instagram, y en TikTok. Denle like, comenten, así sea, marico, así sea un escarabajito. Un likecito. Una cosita. Una cosita. Una vainita. Y pues nada. Bueno, que nos den su feedback, porque capaz hay unos que piensan distinto a nosotros. Y bueno, adiós. Chao.